Muchos de los colaboradores de esta serie de presentaciones autobiográficas comienzan con algunas reflexiones acerca de la peculiaridad y las dificultades de la tarea encomendada. Me creo autorizado a decir que la mía se vuelve aún más difícil por haber publicado ya en varias oportunidades elaboraciones como la que aquí se me pide y porque la naturaleza misma del tema me obligó a explayarme en ellas sobre mi papel personal en una medida mayor que la que parece corriente o necesaria. La primera presentación del desarrollo del contenido del psicoanálisis fue la que expuse en el año 1909 en 5 conferencias pronunciadas en la Clark University de Worcester, Massachusetts, donde fui invitado a los festejos por el 20º aniversario de la fundación de ese instituto. No hace mucho cedí a la tentación de escribir una colaboración sobre el mismo asunto para una obra colectiva compilada en Estados Unidos. Se debió a que esa publicación, referida a los comienzos del siglo XX, había reconocido la importancia del psicoanálisis, concediéndole un capítulo especial. Entre ambos escritos se sitúa Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que en verdad brinda todo lo esencial que tendría para comunicar en este lugar. Por supuesto que no puedo contradecirme ni me gustaría repetirme sin cambio alguno, me veo obligado a procurar ahora una combinación diversa entre exposición subjetiva y objetiva, entre interés biográfico e histórico. Nací el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, un pequeño poblado de lo que hoy es Checoslovaquia. Mis padres eran judíos y yo lo he seguido siendo. Acerca de mi familia paterna, creo saber que durante una larga época vivió junto al Rin, en Colonia, y en el siglo XIV o en el XV huyó hacia el este a causa de una persecución a los judíos. Y luego, en el curso del siglo XIX, emprendió la migración de regreso desde Lituania, pasando por Galicia, hasta instalarse en la Austria alemana. A la edad de 4 años llegué a Viena, donde realicé todos mis estudios. En el Gymnasium fui el primero de la clase durante 7 años. Tenía una posición de preferencia y apenas si alguna vez se me tomó examen. Aunque vivíamos en condiciones muy modestas, mi padre me exhortó a guiarme exclusivamente por mis inclinaciones en la elección de una carrera. En aquellos años no había sentido una particular preferencia por la posición y la actividad del médico. Por lo demás, tampoco la sentí más tarde. Más bien me movía una suerte de apetito de saber, pero dirigido más a la condición humana que a los objetos naturales. Tampoco había discernido el valor de la observación como medio principal para satisfacer ese apetito. Mi temprano ahondamiento en la historia bíblica, apenas hube aprendido el arte de leer, tuvo, como lo advertí mucho después, un efecto duradero sobre la orientación de mi interés. Bajo el poderoso influjo de mi amistad con un compañero de escuela algo mayor, que ha llegado a ser un conocido político, nació en mí el deseo de estudiar Derecho, como él, y lanzarme a la actividad pública. Entretanto, la doctrina de Darwin, reciente en aquel tiempo, me atrajo poderosamente, porque prometía un extraordinario avance en la comprensión del universo, y sé que la lectura en una conferencia popular del hermoso ensayo de Goethe sobre la naturaleza, que escuché poco antes de mi examen final del bachillerato, me decidió a inscribirme en medicina. La universidad a la que ingresé en 1873 me paró al comienzo algunos sensibles desengaños. Sobre todo me dolió la insinuación de que debería sentirme inferior y extranjero por ser judío. Desautoricé lo primero con total decisión. Nunca he concebido que debiera avergonzarme por mi linaje o, como se empezaba a decir, por mi raza. Y renuncié sin lamentarlo mucho a la nacionalidad que se me rehusaba. Creí que aún sin esa afiliación habría en el marco de la humanidad un lugarcito para un celoso trabajador científico. Ahora bien, estas primeras impresiones que recibí en la universidad tuvieron una consecuencia importante para mi tarea posterior, y fue la de familiarizarme desde temprano con el destino de encontrarme en la oposición y ser proscrito por la compacta mayoría. Así se preparaba en mí cierta independencia del juicio.
Además, en mis primeros años de universidad, hube de hacer la experiencia de que la peculiaridad y estrechez de mis dotes me denegaban cualquier éxito en muchas de las disciplinas científicas sobre las que me había precipitado en mi ardor juvenil. Así aprendí a discernir la verdad de la admonición de Mefistófeles. Cito: en vano rondará usted de ciencia en ciencia, cada quien solo aprende lo que puede aprender. Fin de cita. Al fin, en el laboratorio de fisiología de Ernst Bruck, hallé sosiego y satisfacción plena, así como las personas a quienes podía respetar y tomar como modelos, el propio maestro Bruck y sus asistentes Sigmund Exner y Ernst Fleich von Marxow, el último de los cuales, una personalidad brillante, me concedió el título de amigo. Bruck me propuso una tarea referida a la histología del sistema nervioso que pude solucionar a su satisfacción y proseguir por mi cuenta. Entre 1876 y 1882 trabajé con breves interrupciones en ese instituto y era opinión general que se me designaría asistente tan pronto como ese puesto quedara vacante. No me atraían las disciplinas realmente médicas, con excepción de la psiquiatría. Fui muy negligente en la prosecución de mis estudios médicos y solo en 1881, o sea, con bastante demora, me doctoré en medicina. El giro sobrevino en 1882, cuando mi veneradísimo maestro corrigió la generosa imprevisión de mi padre, advirtiéndome con severidad que, dada mi mala situación material, debía abandonar la carrera teórica. Seguí su consejo, abandoné el laboratorio de fisiología e ingresé como aspirante en el Hospital General. Pasado cierto tiempo, fui promovido a médico interno y presté servicios en diversas secciones, entre ellas, durante más de 6 meses, junto a Meinert, cuya obra y personalidad ya me habían cautivado en mi época de estudiante. Pero en cierto sentido permanecí fiel a la orientación de trabajo que primero había emprendido. Bruck me había indicado como objeto de investigación la médula espinal de uno de los peces inferiores, y ahora pasaba al sistema nervioso central del ser humano, sobre cuya compleja estructura de fibras acababa de echar luz el descubrimiento de Flechsig acerca de la no simultaneidad en la formación de las vainas medulares. Y el hecho de que al comienzo escogiera como único objeto de estudio la médula oblongata era una repercusión de mis primeros pasos. En total oposición a la naturaleza difusa de mis estudios en los primeros años de universidad, desarrollé por entonces la inclinación a concentrar mi trabajo exclusivamente en un tema o problema. Esta inclinación perduró en mí y más tarde me valió el reproche de la unilateralidad. Me convertí en un trabajador tan celoso en el Instituto de Anatomía del Cerebro como antes lo había sido en el de Fisiología. En esos años de hospital publiqué algunos pequeños trabajos sobre el trayecto de las fibras y su origen nuclear en la médula oblongata, que recibieron alguna atención de parte de Edinger. Un día, Meinert, quien me había abierto las puertas del laboratorio, aunque yo no prestara servicio junto a él, me propuso que me consagrase de manera definitiva a la anatomía del encéfalo, con la promesa de que me traspasaría su cátedra universitaria, pues se sentía demasiado viejo para manejar los nuevos métodos. Me negué, aterrado por la magnitud de la tarea, y acaso había colegido ya que ese hombre genial no me tenía ninguna simpatía. Pero desde el punto de vista práctico, la anatomía del encéfalo no significaba progreso alguno respecto de la fisiología. Tuve en cuenta las exigencias económicas e inicié el estudio de las enfermedades nerviosas. Por esa época, esta disciplina especializada se cultivaba muy poco en Viena. El material se hallaba disperso por diversas secciones hospitalarias, no había buenas oportunidades para formarse y uno debía ser su propio maestro. Ni siquiera Nothnagel, quien había sido designado hacía poco merced a su libro sobre la localización encefálica, distinguía la neuropatología de otros ámbitos de la medicina. En la lejanía destellaba el gran nombre de Charcot, y así concebía el plan de obtener el puesto de docent en enfermedades nerviosas, a fin de poder después completar mi formación en París. En los años siguientes, mientras seguía prestando servicios como médico interno, publiqué varios estudios casuísticos sobre enfermedades orgánicas del sistema nervioso. Poco a poco, me familiaricé con este campo. Me las ingenié para localizar un foco en la médula oblongata,
con exactitud tal que el especialista en anatomía patológica nada tenía para agregar. Y fui el primero en Viena en enviar a la autopsia un caso con el diagnóstico de polineuritis aguda. La fama de mis diagnósticos, corroborados por la autopsia, me atrajo la demanda de unos médicos norteamericanos ante quienes leí una suerte de Pidgin English, un curso sobre los pacientes de mi departamento. Acerca de las neurosis yo no sabía nada. Cierta vez que presenté ante mi auditorio a un neurótico que padecía de dolor de cabeza permanente, como en un caso de meningitis crónica circunscrita, todos ellos se apartaron de mí con justificada indignación crítica, y así tocó a su fin mi prematura actividad docente. Nótese en mi descargo que en ese tiempo en Viena aún autoridades mayores que yo solían diagnosticar la neurastenia como tumor cerebral. A comienzos de 1885 recibí el cargo de docente adscrito en neuropatología en mérito a mis trabajos histológicos y clínicos. Poco después, tras una cálida recomendación de Bruck, se me adjudicó una beca de viaje de considerable valor. El otoño de ese mismo año viajé a París. Ingresé como alumno en la Salpêtrière y al comienzo, siendo yo uno de los tantos visitantes extranjeros, se hizo poco caso de mí. Un día oí a Charcot lamentar que el traductor de sus conferencias al alemán no hubiera dado señales de vida después de la guerra. Siguió diciendo que le gustaría que alguien tomara a su cargo la versión alemana de la nueva serie de conferencias. Yo me ofrecí por escrito a hacerlo. Todavía recuerdo que en mi carta le decía que estaba quejado solamente de la phase motrice, pero no de la phase sensorielle du français. Charcot me aceptó, me introdujo en su círculo privado y a partir de entonces tuve participación plena en todo cuanto ocurría en la clínica. Mientras esto escribo, recibo numerosos ensayos y artículos periodísticos de Francia que atestiguan una fuerte renuncia a aceptar el psicoanálisis y suelen sustentar las más peregrinas tesis acerca de mi relación con la escuela francesa. Por ejemplo, leo que aproveché mi estadía en París para familiarizarme con las doctrinas de Pierre Janet y emprender luego la huida con el fruto de mi robo. Por eso quiero dejar expresamente consignado que el nombre de Janet nunca se mencionó durante mi permanencia en la Salpêtrière. De todo lo que vi junto a Charcot, lo que me causó la máxima impresión fueron sus últimas indagaciones acerca de la histeria, que en parte se desarrollaban todavía ante mis ojos. Me refiero a la demostración del carácter genuino y acorde a la ley de los fenómenos histéricos, la frecuente aparición de la histeria en varones, la producción de parálisis y contracturas histéricas mediante sugestión hipnótica, la conclusión de que estos productos artificiales mostraban los mismos caracteres, hasta en los detalles, que los accidentes espontáneos, a menudo provocados por traumas. Muchas de las demostraciones de Charcot me provocaron al principio lo mismo que a otros visitantes, extrañeza y ánimo polémico, que procurábamos fundamentar invocando alguna de las teorías dominantes. Él tramitaba esos reparos de manera amistosa y paciente, pero también con mucha decisión. En una de esas discusiones pronunció la frase «Ça n'empêche pas d'exister», que me quedó grabada de manera inolvidable. La frase significa «la teoría es buena, pero eso no impide que las cosas sean como son». Es bien sabido que hoy no permanece en pie todo lo que Charcot nos enseñó entonces. Una parte se ha vuelto incierta y otra no resistió, evidentemente, la prueba del tiempo. Pero es bastante lo que ha quedado y merece valorarse como patrimonio duradero de la ciencia. Antes de abandonar París, convine con el maestro el plan de un trabajo comparativo de las parálisis histéricas con las orgánicas. Yo quería desarrollar las tesis de que en la histeria, parálisis y anestesias de partes del cuerpo se deslindan, guardando correspondencia con las representaciones comunes, no anatómicas, que los seres humanos tienen de estas últimas. Él estuvo de acuerdo, pero fácilmente se echaba de ver que en el fondo no tenía particular preferencia por ahondar en la psicología de la neurosis. Es que él venía de la anatomía patológica. Apenas de regresar a Viena, me detuve por unas semanas en Berlín para obtener algunos conocimientos acerca de las enfermedades comunes de la infancia. Kasowitz, quien dirigía en Viena un sanatorio público de enfermedades infantiles, me había prometido abrir en él un departamento para las enfermedades nerviosas de los niños. En Berlín hallé amistosa acogida y estímulo por parte de Baginski.
En el curso de los años siguientes, publiqué desde el Instituto de Kassowitz varios trabajos de mayor aliento sobre las parálisis encefálicas unilaterales y bilaterales de los niños. Por eso, años después, en 1897, Nothnagel me encargó la elaboración del tema correspondiente para su gran Handbuch der Allgemeinen und Spezialistentherapie.